Presentar, profe. Bueno, así le dejamos, está bien. Listo. Igual hubiera estado bien haber dejado la. ¿Nos apoyas, por favor? Espérame, la colocamos nuevamente y ya. Sí, por favor. Bueno, buen día a todos y a todas, compañeras y compañeros. Gracias por darse la oportunidad de este rico sabadito estar por aquí acompañándonos. Bien, como decía el mensaje que se estuvo enviando a los grupos, esta es la última sesión de este espacio de aprendizaje de innovación educativa. Es un gran esfuerzo que se ha hecho por parte de los compañeros del nicho de sistematización. Se propuso esta actividad, entonces pues nos pareció muy bien estar apoyando. Esperemos que sea ya una actividad permanente, porque cada vez, si ustedes estuvieron dando cuenta, se convence uno de todo el potencial que hay de los compañeros de la RIEP. Entonces pues deberíamos estar aprovechando cada uno de tanto aprendizaje que hay en los compañeros y compañeras. Entonces, pues le damos la bienvenida a este último espacio de aprendizaje de innovación educativa. Cuando estábamos planeando esta actividad, específicamente de esta sesión, por ahí estuvimos los compañeros de Dalila y Mauricio viendo quién nos pudiera apoyar. Inicialmente iba a ser yo, luego el profe Raúl, pero nos dimos cuenta que dos compañeras habían viajado de República Dominicana, habían viajado recientemente a Israel, precisamente sobre el tema que hoy nos convoca aquí, el tema de innovación. Entonces, pues qué mejor que ellas que traen la información un poquito más fresca y vienen un tanto renovadas, nos compartan el tema de innovación educativa. Entonces, pues bienvenidos. Me voy a permitir presentar a las compañeras que nos van a apoyar en esta ocasión. En orden de aparición, la maestra Sandra Guerrero Rodríguez. Ella tiene licenciatura en educación básica, tiene diplomado en ciencias de la naturaleza, tiene especialidad en ciencias y tiene maestría en ciencias de la naturaleza. También va a acompañar a la maestra Yani Karina Dupré. Ella es licenciada en educación, tiene maestría en gestión de centros educativos, es estudiante de doctorado de educación basada en competencias. Las dos nos van a presentar el tema de innovación educativa. La maestra Sandra nos va a hablar sobre este tema qué es innovación, y la maestra Karina también va a abordar un tanto el tema, pero también nos va a compartir lo relacionado con esta experiencia de Israel, lo que también pues sería rico conocerla, y pues también como parte de la red en reconocimiento a este viaje que hicieron las dos compañeras. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra a la maestra Sandra y a la maestra Yani Karina, y los invitamos a permanecer durante toda la sesión porque va a estar muy interesante. Final de la sesión, al finalizar la sesión, les vamos a dar a conocer una plantilla para sistematizar el proyecto de innovación. Entonces, es la forma en que está organizada la sesión del día de hoy. Adelante, compañeras. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días, buenos días. Prohibido irse de la sala, eso es lo primero. Bien, mi nombre es Yani Karina, dará inicio nuestra compañera Sandra, pero antes decirle que muy cierto, como decía nuestro compañero Uriel, vamos a estar abordando dos puntos importantes. Una parte alude a lo que es el concepto de innovación y algunos principios y puntos importantes que son de esta conceptualización, valga la redundancia, que tiene que ver con los nichos, especialmente esas investigaciones que están asociadas a la investigación, ya que en días pasados en los espacios de aprendizaje se abordó el tema que tiene que ver con esas investigaciones propias de problemáticas, de investigaciones tanto socialmente como en otros aspectos. Pero hoy nosotros queremos como llevar esa claridad con respecto al tema de innovación para que aquellos que están trabajando las investigaciones pues puedan definirla si realmente están trabajando innovación o proyectos de investigación meramente, o si ambos pueden estar en la misma tesitura de su trabajo que va a presentar en el Congreso de México. Por eso
Queremos que nos preste su atención, paciencia y que pueda ir comprendiendo cada paso que se vaya dando en este escenario. Lo vamos a tratar de hacer de una manera muy participativa, es como dice mi compañera Sandra, más que una conferencia, es un mini taller, porque tenemos un espacio de 1 hora y 30 minutos, puede ser menos, y puede ser más de acuerdo a ustedes. Así que muchísimas gracias y adelante, Sandra Guerrero. Gracias a todos. Gracias, gracias Karina, gracias Uriel, gracias Mauricio y gracias a todos los que están aquí en la sala. Buenos días, para mí Karina es un placer de estar compartiendo con ustedes parte de nuestra experiencia sobre innovación. Valga la redundancia, como dijo Karina, vamos a hacer como un mini conversatorio donde ustedes también van a participar. Y si me permiten, voy a compartir un momentito mi pantalla. ¿Me dejan saber si se ve? Sí, sí se visualiza perfectamente. Bien, perfecto. Aquí tenemos innovación, enseñanza, tecnología y desafío. Pero, ¿qué es innovar? Y yo le hago esta pregunta a ustedes. Aquí le tengo 3 definiciones. Ustedes la están viendo. La primera es cambiar un producto o un programa existente para asegurar su continuidad. Un proceso o un servicio para influir en el producto. O un producto diferente al mismo mercado o uno diferente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con cuál definición se identifica más y por qué? Voy a dar 2 o 3 participaciones a los del público para iniciar así nuestro tema. ¿Qué es innovación? ¿Con cuál están de acuerdo y por qué? Pueden abrir su micrófono y el profe Uriel ir dándole la participación si así me colabora con esto. Adelante, compañeros. Si pudieran volver a repetir la pregunta, por favor, que se cortó un poco la señal. ¿Qué es innovación y con cuál de esas definiciones usted está de acuerdo y por qué? ¿Con cuál de las 3? ¿Y por qué? Ya está levantando la manito, profe Uriel. Sí, adelante, Dali. Por aquí no te alcanzaba a ver. Si les parece, entonces, maestra Ninoska. Ajá, no puedo Ninoska, ver quiénes están levantando Está la maestra Ninoska, por aquí lo alcanzo a ver, y el profe Juan José. Maestra Ninoska, adelante. Buenos días, un placer saludarles desde Honduras. Pues para mí innovación, pues innovar significa para mí crear en general, ¿verdad? Mejorar lo que ya existe. Entonces estaría entre el segundo concepto de la maestra Sandy y el tercero. Yo haría un solo concepto, ¿verdad? Entre mejorar y crear, ¿verdad? Porque sí podemos mejorar de lo que existe, ¿verdad? Pero crear, innovar es crear algo mejor de repente. ¿Y por qué no? De repente surge algo nuevo, cómo mejorar el proceso de aprendizaje de los muchachos, incluso de nosotros mismos, ¿verdad? Yo trabajo para el nicho, estoy trabajando con las compañeras colombianas en el nicho de neuroeducación y precisamente estoy aquí porque en el nicho tenemos ambas partes. Las compañeras colombianas están trabajando con un proyecto de investigación y yo estoy trabajando en un proyecto de innovación, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que estoy aquí. Entonces, yo me quedo, maestra Sandra, con el segundo y el tercer concepto haciendo un solo. Muchas gracias. Excelente, maestra Ninoska, excelente. ¿Quién más? Adelante, profe Juan José.
Buenos días, Juan José Mejía de República Dominicana, alias El Príncipe. Bueno, la parte de innovación es un poco compleja, nos la puso difícil la maestra Sandra, porque yo entiendo que la innovación incluye cambiar, mejorar y crear, y yo creo que incluye los tres aspectos, pero como el producto final yo me quedo con la parte de crear. Usted innova, usted crea algo nuevo, crea algo que diferente, que, ¿verdad? Que sea de mejora a los procesos que se están llevando a cabo. Que me identifico más con la parte de la creación, que va más alineada con la innovación. Perfecto. Excelente. Maestra, gracias. Antes de darle la palabra a Hernando Arrieta, que por ahí levantó la mano, voy a leer un mensaje. Dice, para mí convergen las tres opciones, de Isabel Lorenzo. Pues es un proceso que permite transformación o cambio para mejorar y obtener mejores resultados. Excelente. Gracias. Adelante, maestro Hernando Arrieta. Buenos días para todos. Le habla. ¿Se escucha? ¿Se escucha, por favor? Sí, se escucha. Adelante. Lo que sucede es que tengo aquí atrás en el apartamento. Están trabajando en la calle y se oye un ruido tremendo. Bueno, vamos a tratar de pegarnos más al micrófono. Yo soy Hernando Arrieta, vivo en Colombia, vivo en Santa Marta. Y estoy trabajando precisamente pues un proyecto, implementándolo en el aula de clase, que tiene que ver con innovación. Me llama mucho la atención y he estado expectante estos últimos días a raíz de que está presentando una charla que bienvenida sea en lo que tiene que ver pues con la innovación. Si nosotros nos vamos a la palabra innovación, de acuerdo con lo que dice la RAE, por ejemplo, nos dice que es cambiar, que realmente es introducir cosas nuevas, entonces tiene que ver con crear, que tiene que ver con un cambio significativo, sostenible en el tiempo, que todo cambio no es innovación. Entonces hay una serie de conceptualizaciones que realmente pues la pregunta la vuelve muy, muy interesante. Entonces, de hecho, pues para que haya pues innovación, tiene que ser con base en algo que existe y mejorarlo. Pero también puede ser creatividad que no exista y sea algo totalmente nuevo. Claro está que la ciencia pues se desarrolla es con base pues en los conocimientos ya, los referentes teóricos, los antecedentes ya establecidos. La famosa frase de Isaac Newton, cuando dijo que yo miro más lejos porque estoy sentado en hombros de gigantes, precisamente eso demuestra que realmente nosotros tenemos que, para poder innovar, tenemos que ser con base en algo ya establecido. Entonces, prácticamente, pues, la innovación tiene que ver, pues, con mejorar y también tiene que ver con crear. Es decir, crear cosas nuevas con base en algo que ya está establecido. Entonces, realmente, yo no me atrevo a casarme con ninguna de las tres. Simplemente, pues, pienso de que debe haber, pues, una articulación entre esos conceptos que son sinónimos. Y precisamente, pues, cuando nosotros pensamos en innovación, estamos pensando que hay que hacer algo nuevo. Y pienso que la innovación debe ser con base en la educación. Muchas gracias. Excelente. Maestra Sandra, damos la palabra, la última participación, a la maestra Berenice Pacheco y luego leo algunos comentarios de mensajes y ya continúa su participación. Adelante. Maestra Berenice, adelante.
Parecer ya bajó la mano. Bueno, entonces leo un par de comentarios. Dice la maestra Marta Lucía Guzmán Rivas, es introducir algo nuevo para mejorar un proceso, en este caso un proceso de aprendizaje. Estoy de acuerdo con crear. Luego dice la maestra Celia Torres, innovar es un proceso creativo que permite mejorar algo existente y permite replicar en diferentes contextos generando impacto. Esos serán los comentarios, maestra Sandra. Adelante. Muchísimas gracias, maestro Uriel. Pues déjenme decirle, querido compañero, que todo lo que ustedes han dicho es cierto y se vale en lo que es el tema de innovación. Pero le tengo otra pregunta y aquí quiero que sean puntuales porque ya tenemos un tiempo establecido. ¿Por qué innovar? ¿El producto no funciona? ¿El mercado ya no lo necesita? ¿La organización ya no está satisfecha con el producto que está dando o no puede proveerlo? ¿Por qué innovar? Y doy participación a 2 personas. ¿Por qué innovar? Maestro Uriel, ¿me colabora si alguien ha alzado la manita para participar? ¿Por qué innovar, queridos maestros? En mensajes dice lo siguiente, la maestra Marta Lucía, porque lo que se está haciendo no funciona para algunas personas o grupos. Perfecto. Asimismo, ¿por qué innovar? Porque se hace necesario. No podemos quedarnos en un mismo lugar. Albert Einstein decía, si quieres algo diferente, no haga lo mismo. Entonces, partiendo de esto, quiero hablarle un poquitito sobre las dimensiones del cambio. Cambiar o mejorar lo existente o producir nuevo. Se espera, mis queridos compañeros, que las prácticas docentes respalden las prácticas de aprendizaje avanzado. Por esto, se requiere que los profesores fomenten la experiencia con una variedad de formas de pensar, para proporcionar así soluciones para una variedad de estilos de aprendizaje. Recuerden que en nuestras aulas de clase tenemos variedades de inteligencias múltiples. Nuestros estudiantes no aprenden de una sola forma, no. Entonces, por eso se hace necesario el cambio. Y para esto se requiere que los profesores nuevamente fomenten esa experiencia que sea innovadora para nuestros chicos y chicas que están en las aulas. Nuestras prácticas de aula deben de incluir lo que es fundamental, la tutoría personal a cada estudiante. Yo sé que se hace un poco cuesta arriba porque a veces no dependemos de ese tiempo quizás extracurricular para dedicar una tutoría personal, pero se hace necesario para poder promover el aprendizaje individualizado. La enseñanza de campo, mis queridos maestros, es algo fundamental. Tenemos que inducir a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a producir esos aprendizajes que solamente el cambio al mercado. ¿Quiénes son nuestros mercados? Pues sencillamente los estudiantes. ¿Por qué razón? Los estudiantes simplemente, ellos son nuestro mercado. Debemos como docentes desarrollar mejoras en los procesos de enseñanza, hacer lo que estamos haciendo
en los nichos pedagógicos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en los nichos pedagógicos? Simplemente estamos compartiendo experiencia, colaborando unos con otros en red. ¿Para qué? Para construir recursos educativos que luego lo vamos a ver reflejado en cada uno de nuestros países. Entonces, estos nichos son propicios ¿para qué? Para proporcionarle a nuestros estudiantes estrategias innovadoras. Y aquí me voy un poco en la ludificación, gamificación, o sea, aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas. Partir de una situación problema en lo que ellos puedan buscarle una solución usando su creatividad y recursos. O sea, no nos vayamos tan lejos y pensar, no, que tengo que hacer. No, no. Como docente debemos promover desarrollo de habilidades en nuestros alumnos y alumnas, que ellos puedan desarrollar ese pensamiento crítico, la comunicación que es fundamental, que sepan trabajar colaborativamente, porque miren, nos vamos a encontrar en nuestras aulas estudiantes que prefieren trabajar solo. ¿Por qué? Porque lo consideran más rápido. No tengo que estar perdiendo quizás mi tiempo en enseñar a otro. O sea, y es nuestro deber ahí introducir, guiar a esos chicos a que realmente sepan que lo mejor en esta vida es trabajar en equipo, porque si trabajamos en equipo, no solo uno se adueña del aprendizaje, sino que todos podemos contribuir. Y el que usted menos crea, ese tiene ideas maravillosas. Entonces, debemos de garantizar esos aprendizajes autónomos que pueden ser resilientes y se adaptan con facilidad al cambio. Es lo que todos y todas queremos en nuestros nichos pedagógicos. Entonces, para llegar realmente a ese cambio, recuerden que le dije en la guía anterior que ¿cuál es nuestro mercado? Nuestro mercado son nuestros estudiantes. Maestra Sandra, tenemos una participación de la maestra Ninoska. Ok. Buenos Adelante, días, maestra. Algo cortito. Solamente pues hacer una observación, por lo menos yo lo estoy viviendo hasta ahora acá, porque hasta ahora volvemos a presencialidad con los muchachos. Sí. Y la verdad es que en la diapositiva anterior, la verdad es que sí tiene razón, pues el aprendizaje cooperativo es importante, pero tenemos un gran reto, por lo menos los que acabamos de entrar a la presencialidad, y es que realmente la pandemia afectó el relacionamiento de los alumnos y los muchachos. Este es un reto nuevo para nosotros. No sé si a la mayoría le pasa, pero a mí sí. Los niños no quieren trabajar en grupo porque sienten temor, obviamente, de acercarse al otro. Y estamos frente a estudiantes individualizados. Entonces aquí nos va a tocar una labor diferente a lo que hemos hecho, ¿verdad? Yo solamente el aporte, pues por lo menos por lo que yo estoy viviendo aquí en mi país con mis alumnos. El trabajar en equipo, en grupo, está siendo como bien complicado, ¿verdad? Porque los muchachos vienen ya acostumbrados a estar solos. Recordemos que vienen de estar frente a una computadora en su horario de clases. Entonces el trabajar, el que le diga a uno, lo vamos a hacer de 3 en 3 o de 2 en 2 incluso, causa malestar en ciertos muchachos. Entonces este es un nuevo reto al que nos enfrentamos, por lo menos los que estamos empezando a trabajar con los muchachos en presencialidad. Presencialidad. Gracias, sí, en presencialidad, gracias. Gracias, maestra Ninoska. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de comentarnos. Sucedió con nosotros también aquí en República Dominicana cuando iniciamos la presencialidad. No fue fácil. ¿Por qué? Porque también tuvimos que hacer de psicólogos
¿En qué sentido? Recuerden que nuestros chicos vienen de casi 1 año y medio de estar solos. Chicos que no tenían quizás el acompañamiento de sus padres ahí. Estaban en casa, pero cada quien en su actividad. Entonces, sí, es cierto lo que usted dice. Será algo retador y sí lo podemos lograr. Poco a poco, no le digo que va a ser wow, de ahora para ahorita, pero podemos ir instruyendo poco a poco y hacerle entender que el aprendizaje se hace más rico cuando compartimos. Sé que es un reto, no es fácil, pero sí, tampoco es imposible. No es imposible, así es. Eso mismo hablaba con ellos esta semana yo, que tuve mi primera semana de clase ya. Así es. Sí, es un proceso, pero sí lo vamos a lograr. Sí, así es que yo lo que le animo es a seguir adelante y poco a poco, es duro, cuesta, pero poco a poco lo vamos a ir logrando. Sí, nosotros pudimos, no, nos costó, pero logramos cuando iniciamos aquí en la presencialidad. Bien, entonces, muchísimas gracias, Ninoska, por esta participación tan interesante. Y continúo mi conversatorio con ustedes. ¿Qué podemos decir sobre las dimensiones del cambio? Bien. Recuerden que nuestro mercado son nuestros estudiantes, que son en muchas partes nuestros receptores. Y solo estamos depositando algunas veces contenido en nuestros estudiantes. O le estamos dando la oportunidad de que realmente ellos construyan sus aprendizajes a partir de experiencia del entorno. Nosotros como docentes muchas veces cometemos ese error de nada más depositar contenido, como decía Paulo Freire. Y no es así, no es así. Estamos viviendo tiempo donde ya nuestros estudiantes tienen a mano esa información. Nosotros como docentes lo que tenemos es que dimensionar ese cambio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues construyendo estrategias que sean retadoras para nuestros estudiantes. Eso es innovar. Nos va a costar un poco, nos va a costar porque va a necesitar que nosotros empleemos quizás parte del tiempo que tal vez no tenemos. Pero tras esta pandemia, se hace imperante que nosotros le demos un giro a nuestra forma de enseñar. La razón por la que la educación y la forma de enseñar debe cambiar es porque los niños, adolescentes, ya no necesitan que se le brinde el conocimiento directamente. Ellos prefieren descubrirlo mediante la exploración, estableciendo relaciones y ese trabajo en equipo que es tan importante. Entonces, la pedagogía innovadora incluye diseño de aprendizajes híbridos que incorporan diferentes prácticas de aprendizaje, como lo es el aula inversa, que lo hemos visto ya en otros escenarios. Aquí en la red hemos hablado un poco de aulas inversas, en la que los alumnos adquieren conocimientos en el hogar y hacen ejercicio utilizando el conocimiento en clase bajo la dirección del maestro. O simplemente evaluando sus aprendizajes, sus habilidades que se centran en el alumno. Incorpora técnica orientada a las habilidades para el aprendizaje personal, informar y virtual. Todo eso es parte de esas dimensiones del cambio que necesitamos introducir para que realmente nuestras enseñanzas sean enseñanzas motivadoras
para nuestros estudiantes. Las dimensiones del cambio en la institución. Bueno, para promover o proporcionar cambios innovadores, las instituciones no pueden ser ajenas, deben proclamar el cambio y también producirlo, aplicándolo a nuestra realidad de los nichos pedagógicos, compañeros. Como RIET, nos estamos preocupando por ser parte de ese cambio innovador en nuestras instituciones y de nuestros países aquí representados. Y yo realmente quiero darle las gracias a ustedes porque esto es un voluntario pedagógico. No recibimos ninguna paga por esto. Sencillamente lo que queremos es que nuestras instituciones, nuestras enseñanzas de aula cambien. Y para esto se necesita lo que cada uno tenemos, esa intención y ese deseo de participar en cada uno de estos nichos pedagógicos que de hecho yo me siento más que privilegiada, aunque últimamente no he podido participar en mis últimas reuniones, pero estoy aquí con la plena disposición de aportar humildemente lo que el Señor nos ha concedido tener acá. Bien, el cambio de la enseñanza. Y aquí quiero que ustedes me comenten un poquitito. Para producir ese cambio en la enseñanza, ¿la pedagogía debe estar basada en el alumno o la pedagogía debe estar basada en el docente? ¿Qué ustedes opinan? Y quiero por lo menos como 3 participaciones. Maestro Uriel, me colabora ahí porque no estoy viendo las manitas levantadas, ni el chat tampoco. Sí, claro, levantaron la mano la maestra Berenice y el maestro Hernando Arrieta. Adelante, maestra Berenice, y luego maestro Hernando. Perfecto. Pues yo creo que la pedagogía y todo el quehacer docente y educativo siempre debe de estar centrado en el alumnado. O sea, nos corresponde a nosotras y a nosotros lograr que el estudiantado aprenda. Entonces, siempre el estudiante debe de ser el eje, tanto de las relaciones pedagógicas que se dan en el aula como de todo el quehacer de la institución educativa. Excelente. ¿Alguien más? La maestra Beatriz realiza una pregunta, Sandra. Dice, dos reflexiones a su consideración. El término mercado tiene tras de sí un paradigma neoliberal en la educación mundial. Por otro lado, ¿cómo se organiza en otras latitudes la tutoría en educación en los niveles educativos? Bien, básica. La primera pregunta, tú sabes que con esto de la agencia global y todo eso, se habla de mercado. Entonces, por eso utilizamos aquí el término mercado, pero no debería de llamarse así, simplemente lo hice por estar en lo que es la dinámica de esto de la agenda global. Bien, entonces la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer esto en el nivel básico, maestra Beatriz? Sencillamente, acuérdense que hablamos de los espacios de aprendizaje en las escuelas del nivel primario. Entonces, creo que en esos aprendizajes se podrían utilizar esos momentos de mentoría para cada alumno según las necesidades que presente. No sé si con esto contesto su pregunta, pero sería la forma de poder contribuir en esa parte. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Gracias, maestra Beatriz. Entonces, continuamos. Tenemos otra participación del maestro, por aquí no lo veo, un maestro que levantó la mano, por favor. Ok. El maestro Hernando Arrieta. Maestro Hernando.
Sí, gracias. Muy amable. Bueno, resulta que he querido intervenir, me disculpan, porque yo he venido trabajando con mi tesis de grado en lo que tiene que ver pues con la comprensión lectora del lenguaje matemático. O sea, es una comprensión basada en los objetos matemáticos, porque generalmente la comprensión lectora está para el lenguaje, la lingüística y textos de diferentes clases, pero la simbología matemática, la estructura esa sintáctica especial de la matemática, no había sido abordada desde la comprensión de esos objetos matemáticos. Aterrizándola, por ejemplo, el 2 con un número pequeño en la parte superior derecha, que nosotros lo leemos 2 elevado a la 3. Eso pues es una comprensión bajo el punto de vista literal, pero la significación de eso ya es otra cosa. Entonces también la matemática tiene su estructura tanto sintáctica como semántica y semiótica. Precisamente Noam Chomsky pues es un abanderado de eso, ya que es lingüista y es matemático, pues afirma contundentemente que el lenguaje le da estructura para la concepción matemática teórica y también se puede avanzar en la solución de problemas con base en eso. Por eso nuestro proyecto articula precisamente ese aspecto con el aspecto de la transposición didáctica. Entonces, en lo que tiene que ver con la diapositiva que aparece aquí en estos momentos que nos ocupa, el cambio en la enseñanza, la pedagogía basada en el alumno y la pedagogía basada en el docente. Entonces, fíjense, podría ser basada temporalmente o que se complementen las dos. La pedagogía basada en el docente. ¿Por qué? Porque la transposición didáctica es responsabilidad del docente. Por ejemplo, la transposición didáctica de la matemática, el docente tiene que coger ese conocimiento científico erudito de la matemática prácticamente abstracto, llevarlo a su comprensión lectora y luego presentarlo a los estudiantes como algo para enseñar. Y también el estudiante, pues como eje central de la pedagogía, también necesita, con base en eso, darle rienda suelta a la creatividad y la aprehensión con H intermedia de sus conocimientos. Por lo pronto dejo ahí. Muchas gracias. Excelente, maestro. Dio en el punto clave. Sí, tenemos que tener estos dos conceptos pendientes. ¿Por qué razón? Porque el docente, mis queridos compañeros, debe de desarrollar día a día la capacidad de pensar, sentir, actuar e interactuar con sus alumnos, como decía el profesor que acabó de tener su participación en este momento. Para que haya realmente esa innovación, debemos de partir del ser, recordar que una vez fuimos alumnos y que esos chicos que tenemos vienen de realidades distintas, a veces de hogares disfuncionales y más ahora, como decía la maestra Ninoska, que vienen de un tiempo de pandemia, donde estuvieron solos, quizás sin el apoyo que debieron de tener por parte de sus padres, porque los padres también estaban en sus actividades, o sea, estaban en la casa, pero cada uno en su actividad distinta. ¿Ok?
Entonces, debemos de tener esto pendiente, que nos vamos a encontrar con niños con deficiencia emocional. ¿Y cómo aprende un niño así? Entonces, vamos a tener que hacer las veces hasta de psicólogo y de adentrarnos y de conversar con esos chicos para que esa enseñanza sea basada en el alumno. Debemos de conocerlo, de entenderlo. Debemos como docentes generar interés en lo que se enseña, despertar curiosidad y sobre todo involucrar a todos los estudiantes en cada una de las actividades escolares y reconocer que ese aprendizaje autónomo que posee cada estudiante según su característica proporciona ese aprendizaje permanente. Entonces, debemos promover en ello, buscar la forma, buscar las estrategias de promover la creatividad, la iniciativa, que no esperen que le digamos qué hacer, sino que ellos mismos sean propicios de esa iniciativa, que sean estudiantes con emprendimiento, con esa autonomía. Y eso, mis hermanos, mis queridos maestros, lo vamos a lograr poco a poco, adentrándonos y conociendo a cada uno de nuestros estudiantes, que ellos puedan aprender a través de la creación, puedan aprender a través del juego, que nuestras enseñanzas no sean vacías. ¿Quién dijo que no podemos hacer esa parte? Claro que sí. Maestra Sandra, tenemos una participación de Luisa Germán. Sí, dígame, maestra Luisa. Muy buenos días a todos, a usted, mi querida amiga, hermana y compañera Sandra. Pues, a pesar de que pude entrar ahora por situaciones de diligencia, pero en fin, estoy junto a ustedes, gracias a Jehová. Pues, sí, mi querida, apoyando totalmente lo que has dicho usted y otros participantes, compañeros. Pues fíjese, mi querida, yo diría también que un punto clave para poder transmitir lo que es esa pedagogía efectiva hacia nuestros estudiantes es poniéndonos en lugar de ellos, porque muchos docentes, nosotros, algunos, a veces pensamos que el muchacho está actuando de X manera porque quiere hacerlo. Sin embargo, si logramos ponernos en el lugar de ellos, entonces llegaríamos a comprenderlos a todos y de esa manera, pues nuestra enseñanza sería un éxito, ya que de esa manera podemos lograr transformar al estudiante. Es cuanto, mi querida. Correcto, mi querida Luisa, muchísimas gracias. Es cierto lo que dice. Si me permite, la maestra Ninoska dice, debe ser cíclico, ya que el alumno debe dejar de ser un simple espectador y convertirse en cómplices activos del aprendizaje dentro del aula de clases. Excelente, es cierto, maestra Ninoska. El cambio en la enseñanza, el docente reconoce la eficiencia del cambio. O sea, nosotros tenemos que reconocer esa necesidad de que nuestras prácticas no pueden seguir igual. El docente percibe el apoyo institucional. También debe de sentir ese apoyo por parte del cuerpo directivo de la institución. El docente reconoce el valor del cambio. Cuando lo reconoce, va a proyectar esas estrategias que sean estrategias innovadoras. Y el docente reconoce la conveniencia de ese cambio para que se produzcan en nuestros estudiantes
verdaderamente es aprendizaje significativo. Entonces, ya para darle ya participación a mi compañera Karina, quiero hablar un poquitito sobre los factores favorecedores del cambio. El primer factor es la alfabetización y concientización digital. Para nosotros no es de asombrarnos que todavía tenemos docentes a nuestro alrededor que le tienen esa fobia a lo que es lo digital. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacernos agentes colaboradores de aquellos docentes que quizás le tienen temor o quizás no han tenido la oportunidad de que alguien le enseñe a cómo tal vez usar un computador. Entonces, debemos proporcionarle a esos docentes y la institución debe apoyar institucionalmente a que ellos puedan salir de ese letargo. La pedagogía, como le dije anteriormente, debe estar basada en el alumno. Entonces, debemos tener tiempo para invertir. Debemos saber que si queremos resultados diferentes, nos toca acostarnos un poco más tarde. Cranear y generar nuevas ideas que se conviertan en estrategias innovadoras. Y así nuestras aulas realmente van a tener el cambio que nosotros necesitamos. Pero eso, mis queridos compañeros, lleva tiempo. Invertir tiempo también nos lleva a tomar riesgo. Evaluar los riesgos y consecuencias, porque a la vista de otros pensarán que estamos locos. Y muchas veces no vamos a tener el apoyo institucional ante ideas muy ambiciosas y quizás para otros sean ideas de loco. Pero los locos somos los que nos hemos atrevido a cambiar el mundo. Pero lo importante es dar el primer paso y buscar apoyo sea como sea. Y yo sé que ustedes son maestros peligrosos. Entonces ya yo les dije, factores que inhiben el cambio, el tiempo a invertir. Debemos evaluar los riesgos y tratar de conseguir ese apoyo institucional. Aquí tengo 3 perfiles de docentes que lo vivimos en el tiempo de pandemia y quizás ahora lo estemos viviendo. Docentes experimentados, ¿verdad? Docente cauteloso. Bueno, sé manejar todo esto, pero tengo cuidado porque no quiero que me vean como el maestro que quiere resaltar. O también tienen somos maestros entusiastas, esto que animamos, que estamos ahí día a día. Mira, ven, entra a tu nicho, ¿qué pasa? No te vi hoy. Ok, docentes experimentados que supieron salir adelante con el uso de la tecnología y sirvieron de guías a otros menos capacitados en esta materia. Docente cauteloso que prefirieron estar en su zona de confort y no hacer el mínimo esfuerzo por avanzar en los temas relacionados de las TIC. Docente entusiasta que sí dijeron que sí se podía a pesar de las adversidades. Dieron el todo por sus estudiantes y lograron salvar el año escolar, llevándolo a nuestra realidad de los nichos pedagógicos. ¿En qué grupo de docentes te encuentras? ¿Te encuentras en el grupo de los docentes experimentados, pero no tienen tiempo de reunirse con sus nichos?
o te sientas en el grupo de los docentes cautelosos y digas, bueno, mi aporte no son tan relevantes y no es de mucha ayuda, entonces me quedaré aquí tranquilito. O tal vez te encuentres en el grupo de los docentes entusiastas, esos que están motivando para que el grupo siempre se reúna, esos que están siempre motivados a compartir y construir juntos sus experiencias. Pues déjame decirte que esto de los dichos pedagógicos es una experiencia que va a trascender y tú quizás no te imaginas lo tanto que pueda trascender, pero sí, te animo a unirte a tu nicho, a participar, a compartir experiencia, porque de cada uno de los países aquí representados, aprendemos y quizás lo que yo pueda aplicar en República Dominicana, tal vez en Perú pueda ser replicado en México. Y quizás lo que los maestros de México están aplicando en México, yo lo pueda replicar aquí en mi República Dominicana. Entonces, vamos realmente a tener ese espacio, a tener la disposición y a que realmente nuestras enseñanzas sean de innovación. Quizás usted pensó que yo venía a hablarle de robótica, de esto no. Realmente la innovación empieza por usted, empieza por mí que soy docente. Y ya después voy a ir empleando todas esas herramientas que son útiles. Entonces, vamos a cambiar esa concepción pedagógica y vamos a darle un giro a nuestras enseñanzas. Y no pensemos en que nos va a tomar parte de nuestro tiempo. Organicemos los tiempos y realmente preparemos aprendizaje que sean de cambio. Miren aquí todas estas flechitas. Todos van quizás en la misma dirección, pero hay una flechita que representa a cada uno de nosotros, que vamos a hacer los cambios que necesita nuestro sistema educativo desde el lugar donde nos corresponde, desde nuestra aula de clase. No te importa si el sistema está dañado, no importa. Haz tú lo que te corresponde desde tu aula de clase y verdaderamente vamos a tener cambios innovadores en nuestras aulas de clase. Aquí entonces tenemos financiamiento, visión, infraestructura y inclusión. Nuestra visión debe de ir más allá. Todos contamos con una infraestructura quizás en nuestras escuelas que nos permiten tener espacio de aprendizaje, quizás otros no, pero debemos gestionar. No se queda atrás el tema de la inclusión. Darle realmente la oportunidad a cada estudiante sin excepción de persona. ¿Ok? Ahora voy a dejar de compartir y voy a permitir a Jan y Karina que siga con la siguiente parte que corresponde. Gracias por su tiempo y continuamos, queridos docentes. Gracias, Sandra. Muchas gracias, maestra Sandra. Adelante, maestra Karina.
Déjame saber si se está proyectando, por favor. Sí, compañera, solo denle el modo presentación. Ok. Ahí Muy se bien. Sí, bueno, voy a tratar de ver cómo lo hago en este breve tiempo, sabiendo que todo lo que se ha dicho hasta ahora ha sido muy interesante. Como le decíamos, este taller, modo conferencia, taller, charla, conversatorio, bueno, tantas dinámicas que se han utilizado y estrategias para poder llegar hacia ustedes. Yo creo que ha sido muy interesante porque entiendo que sin el concepto claro de lo que es innovación, a pesar de que la RAE lo explica muy bien, libros, autores, pero dado desde nuestras experiencias como docente, entendemos que también es una parte muy importante. Me van a permitir tener la cámara así cerrada porque realmente con estos días nublados, uno siente como que la cámara gasta y no nos permite como esa conexión tan favorable. Además, yo creo que ustedes van a estar más interesados en la diapositiva que verme el rostro hasta ahorita cuando nos tiremos la foto, entonces sí, así lo vemos. La parte que me toca aportar, espero que me tengan paciencia, ya que tenemos unas cuantas diapositivas. Tenemos lo que es la experiencia de una travesía dada por Israel, el cual estuvo englobado el término innovación, pero también emprendimiento, y yo le agregué esta parte de turismo, porque no solamente fuimos a recibir una capacitación, sino que también nos dimos nuestras escapaditas así nocturnas, y en los días de fin de semana que no teníamos trabajo. Pero esas fotografías, le prometo que se las voy a enviar para que la cuelguen en el aula de Classroom, así la puedan verla mucho más de cerca y real a lo que nosotros vivimos. Bien, inicio diciéndole que el sistema educativo en Israel, en este espacio nosotros trabajaremos estas temáticas que hacen viva la innovación desde un currículum flexible, orientado al trabajo, innovación y desarrollo. Ellos seleccionan de acuerdo a los centros qué temática van a abordar, trabajan por redes, también tienen una inmensa dinámica en cuanto al trabajo tecnológico, pero también en cuanto a la ciencia y el arte. De acuerdo a las informaciones que nos otorgaron, no tienen tasa de analfabetismo, tienen centro de ayudas para estudiantes con necesidades específicas y de aprendizaje. Los estudiantes tienen la competencia al salir de sus centros escolares de crear sus propias empresas o apps. Esto es, antes de salir, ellos ya tienen como esas competencias ya desde secundaria, desde primaria están trabajando con creación de apps, y esto es algo bien interesante que vivimos viendo niños desde 8 o 12 años donde están construyendo, programando. Es bien interesante todo esto. No tienen estudiantes en sobriedad. El trabajo social realiza la función de visitas y reuniones constantes. Se trabaja por redes escolares. Se ponen de acuerdo. Los centros educativos son subvencionados por lo que nosotros llamamos no el ministerio, sino en los ayuntamientos. Y esa parte me llamó mucho la atención, porque se descentraliza mucho lo que tiene que ver con la parte financiera. Encontramos en las aulas estudiantes ortodoxos, estudiantes con necesidades especiales. Los ortodoxos, ustedes saben que tienen que ver más con esas personas que se rigen por una doctrina. Tenemos estudiantes árabes, laicos y estudiantes religiosos.
encontramos estos tipos de estudiantes. Muchas veces hay padres que deciden dónde, igual que nosotros, dónde van a iniciar sus hijos, pero los centros educativos tienen la forma de cómo recibirlo, o sea, no se omiten ningún tipo de estudiante, pero cada padre trata de buscarle de dónde entiende que se daría mejor la educación para sus hijos de acuerdo a la oferta educativa. El currículum es flexible, en un 70% reciben los estudiantes asignaturas que son básicas, como le llamamos, lengua española, sociales, matemática, en fin. Pero ese 30% se da de manera autónoma, es como esa clase optativa, lo que ellos deciden trabajar. El centro educativo tiene ese nivel de autonomía para trabajar con sus estudiantes lo que ellos necesitan aprender y lo que quieren aprender. Por eso, cuando las redes se reúnen como directivos, ellos deciden como centro educativo, partiendo de las necesidades de sus estudiantes, que van a ofertarle. Si se van por ciencia, si se van por tecnología o si se van por arte, qué tipo de actividades van a desarrollar. Aquí ustedes pueden observar un piano. Ese piano nosotros encontramos áreas abiertas donde parecían centros comerciales, pero realmente es un centro educativo donde tienen abiertamente piano para aquel que quiera practicar piano. Esta que está debajo, esta fotografía que tiene forma de kiosco, esos son aulas cerradas en cristales para los estudiantes que tienen que hacer una práctica para que no entre ni salga el sonido. Ahí practican exposiciones, o si tienen que cantar, o si tienen que hacer un tipo de baile, aunque se ven pequeñas, pero son aulas que son bastante amplias para grupitos o equipos de trabajo. Fíjense que también hay asientos de la parte de atrás. Fíjense un estudiante que está ahí recostado en ese banco, eso es dentro del recinto escolar, no es en el patio, no es en una cancha cerrada, no. Eso es en una parte como tipo lobby del centro educativo. Y en esta que estoy señalando, aquí están ropas, ya que hay algunos estudiantes que tienen necesidades, como por ejemplo yo he recibido de Ucrania y también de Rusia, estudiantes con situaciones por la guerra. Me llamó mucho la atención que habían estudiantes tanto de Ucrania como de Rusia recibiendo orientaciones para ir rompiendo con esa situación de mentalidad de violencia o de rencores. Se trabaja mucho en lo que es esa parte emotiva en los estudiantes, acabar con esa rivalidad que podría darse por medio del ataque de uno u otro en sus países. La educación se fundamenta en competencias de aprendizaje e innovación. Sus asignaturas curriculares, como decía, un 70% de acuerdo a lo que se debe de dar y básica, y temas del siglo XXI a esas que aportan tanto para el cumplimiento de los ODS o más bien para mejora de lo que se supone que van a proyectar para el futuro. Las competencias también en manejo de tecnología, pero también de habilidades para la vida personal y profesional. Se trabaja mucho lo que es el CEL, esa situación emocional, pero también que le pueda servir para mejora en su día a día, esas habilidades blandas que necesita el ser humano. Los estándares y evaluaciones, aquí ellos reciben evaluaciones que más adelante les presento cómo lo hacen, y no necesariamente reciben exámenes de manera escrita, sino que tienen diferentes estrategias. Un currículum en instrucción, desarrollo profesional, y también se trabaja para un ambiente de aprendizaje. Se fomenta mucho el trabajo
para que el docente se capacite. De las nuevas pedagogías, ahorita nosotros vimos todo lo que tiene que ver con el concepto de innovar, de crear, otros hablaban de cambio, hablamos de mercado y todo esto. Pero no es menos cierto que la innovación no llega sola, sino que parte de diversas partes, valga la redundancia, como que si fuera un rompecabezas, porque tiene mucho que ver con esa necesidad que tiene el ser humano, pero también esa necesidad financiera que se necesita para yo poder crear cosas y poder suplir. Entonces, en Israel tenemos diferentes pedagogías donde se trabaja lo que es el mindfulness, que es este estado, esa conciencia plena de lo que yo hago, de lo que yo necesito, disfrutar. Aquí yo quería hacer un ejercicio, pero realmente para no abusar de su tiempo, si ustedes hoy cuando vayan a almorzar, yo les voy a solicitar que realicen un ejercicio. Traten de comer despacio, degustar lo que están comiendo. Cuando se tomen el vaso de agua, acuérdense de esta palabra. Disfruten su temperatura, si es dulce, si es salobre, si es un jugo. Traten de hacerlo con esa tranquilidad y asimismo también durante su trabajar, durante las tomas de decisiones. Y esto es lo que se pretende cuando se trabaja con los estudiantes, con los docentes, esta nueva pedagogía que es trabajar el ser del hombre. El emprendimiento no surge de una necesidad solamente de que si yo necesito crear un vaso nuevo, sino que vaya mucho más allá de ganar dinero, que pueda resolver un problema no solamente de las circunstancias, sino una situación futura. Esta parte financiera que es muy importante para la sostenibilidad, en la programación en cuanto a la robótica, los estudiantes, como les decía, a partir de los 8 años ya se están introduciendo en programar robot. Había una jovencita, una niña muy pequeña que había programado un carro para que una persona no vidente pudiera manejarlo o que el carro pudiera funcionar programado, como decimos. Y eso es bastante interesante. Ya una maestra que nos trabajaba un taller de emprendedurismo, nos presentaba un video donde más adelante también se le puede compartir, donde había una persona no vidente haciendo Uber. Entonces esas cosas son, como dice uno, ¿realmente me montaría o no me montaría con una persona así? Entonces todo esto se está trabajando en esto de la programación y las tecnologías educativas. En Michael, en esto nosotros tuvimos una bonita experiencia desde la identidad del docente, cómo nosotros nos vemos, pero también crear nuevas experiencias partiendo de programar, pero también de ver cuáles son esas características que tiene nuestro entorno para poder hacer nuevas innovaciones o crear o mejorar lo que ya está hecho. Estos son los centros de apoyo tanto regional como que sale desde el Ministerio de Educación, pero también esa educación especial que se da. Hay jardines de infantes terapéuticos hasta los 3 años. En la escuela, allá no hay centros privados, todos son colegios públicos, así le llaman, y podemos encontrar en un centro regular estudiantes con necesidades específicas o especiales, donde tiene asignado un docente, pero lo decide el Ministerio de Educación partiendo de los informes que recibe
del centro educativo. Inclusión de niños en una clase del sistema educativo regular, partiendo de, como le decía, de lo que tiene o necesita ese estudiante. De los exámenes que hablaba al finalizar ya la secundaria, el estudiante recibe un examen, el que decide estudiar educación, si ya lo pasa, pues ya no necesita luego recibir un examen extra, sino que con esto pasa ya a formar parte de la fila de los que reciben instrucciones para ser nuevos docentes. Dentro de esta evaluación, esta parte que está de primero, después de los colores, era la manera tradicional y cómo ha evolucionado. Antes era desde un método de evaluación predefinida y externa, pero ahora ya es a un método de evaluación creado en conjunto por un sistema y la escuela local. Los exámenes antes eran principalmente escrito y convencional, pero ahora ya, como le decía, hay nuevas estrategias, nuevos métodos, técnicas, como trabajo de investigación, proyectos, portafolios, exámenes computarizados y de campo. Este programa de involucramiento social, todos los estudiantes en el sistema educativo están comprometidos al involucramiento social en la comunidad durante 3 años. En este caso, los estudiantes tienen la obligatoriedad de pasar al ejército y brindarle servicio social de 3 años. Uno en fila de combate y otros pueden pasar a sistema de comunicaciones o hacer algunas partes administrativas, pero en el ejército. Dentro de la innovación educativa pedagógica orientada al futuro que se trabaja en Israel, pero viendo esta parte que le voy a presentar desde una discusión con personalidades ya centradas en estos temas y también partiendo de lo que es la OCDE, presenta una tendencia tanto interna como externa que impacta el mundo de la educación, desafíos externos que van a lo pedagógico y la parte organizacional con lo que el sistema educativo tiene que enfrentarse. Esos principios pedagógicos, partiendo del modelo de la pedagogía orientada hacia el futuro y el impacto a las instituciones educativas y algunas recomendaciones que más adelante la vamos a ver, de acuerdo a la política y la organización a nivel de práctica, incluidas a la propuesta para la implementación. Me excusan la rapidez, pero realmente por el tiempo no quiero pasar, porque realmente ya tenemos mucho tiempo sentado. Estas tendencias educativas que partiendo de los 8 campos de la pedagogía innovadora de la OCDE y la misma tendencia, podemos mencionar que tenemos contenidos y currículum, evaluación, práctica de aprendizaje, práctica de la enseñanza, organización, liderazgos y valores, conectividad, infraestructura física y tecnológica. Esos son los campos que se trabajan partiendo de estas discusiones. Los desafíos de la pedagogía a lo que se enfrentan, estas tendencias futuras crearán nuevos desafíos e intensificarán los desafíos existentes relacionados con las características del sistema educativo en Israel, los cuales se dividen en externos, pedagógicos y organizacionales. Aquí traté de resumir lo más que pude, estos desafíos externos que se enfrentan implican tanto la provisión de soluciones a los requisitos directos presentados por el entorno externo. Este tiene mucho que ver con la economía, tiene mucho que ver con esa preparación para el trabajo, como mencionaba, preparar a los estudiantes para ese conocimiento futuro de ese mercado, ese amplio conocimiento y esas habilidades que se puedan explotar para que pueda desarrollar proyectos sostenibles. Y el dilema, también se enfrenta a ese dilema de localización, unir tanto la parte local, como ahorita hablábamos del entorno,
como esa parte a nivel global. Entonces ahí hay una situación porque no podemos muchas veces traerlo de fuera para poder adentrarlo de dentro, lo que tenemos local. Entonces ahí hay una situación porque muchas veces se crea ese gran dilema. Reducir las brechas económicas y sociales. Esta parte la veo sumamente importante en este país, ya que ahorita vimos que no hay sobredad, que los estudiantes se les da un seguimiento directo a partir de esta parte social. Aquí se trata de cerrar esta brecha, tratando de trabajar la igualdad y evitar esas desigualdades sociales que se pueden enfrentar a todos los niveles, tanto en nuestra racial como en la parte económica, pero también en cuanto ofertar lo que quiere y necesita el estudiante. Estos desafíos también podemos decir que son pedagógicos, se enfrentan a los cambios que tienen que ver con la capacitación de los alumnos para hacer frente de manera integral a un mundo complejo y cambiante a través de la autorrealización y el cumplimiento de las ambiciones del alumno. Esta autorrealización y cumplimiento de este potencial y qué es lo que yo quiero como estudiante. Ahorita hablaban de esos cambios en la enseñanza, pero también dónde está centrado a esa enseñanza que yo necesito. Entonces aquí este es un desafío también, hacer frente a este mundo complejo, cambiante y desconocido para poder darle lo que realmente el estudiante y la familia necesita. El significado e identidad personal del alumno en un mundo cambiante, creación de innovación pedagógica y tecnológica a gran escala. Y de este desafío pedagógico, también tenemos la evaluación como soporte para el aprendizaje significativo. No ver la evaluación como como lo hemos dicho antes, ver la evaluación no como un castigo, sino como una forma de mejora. Cada estudiante tiene la facultad de conocer cuáles indicadores ha logrado, cuáles no. Tuvimos la experiencia de ver un cuaderno que ha creado un centro educativo en redes con otros centros educativos, donde ellos pueden ir viendo y valorando como que si fuera una ruleta, cuáles sí, cuáles no han logrado. Y ellos mismos tienen que exponerle a las docentes en cierto tiempo como esa rendición de cuentas, qué necesito hacer para mejorar. Eso para mí me pareció sumamente interesante, porque cuando el estudiante está consciente y el mismo docente de cómo va el alumno, también puede mejorar su práctica como docente, pero el estudiante también puede mejorar su práctica. Y algo muy interesante que decía la maestra Beatriz, ¿cómo se dan las tutorías? En esta parte, los docentes le facilitan a esos estudiantes que ya han superado esos indicadores, le permiten que colaboren con otros estudiantes. O sea, ese estudiante que está un poquito por encima, entonces, con relación a este tipo de conocimiento, pues que colabore con ese estudiante, aunque ese estudiante que también está recibiendo ayuda puede tener un conocimiento en base a otra asignatura o en base a otra temática que tiene que ver con las optativas y puede entonces colaborarle y viceversa. O sea, es un intercambio de aprendizaje. En desafío organizacional, abordar los cambios necesarios en la forma en que el sistema educativo se organiza a sí mismo para proporcionar una solución adecuada para las tendencias futuras. Ahorita se hablaba lo que era el cambio de la infraestructura y aquí vemos que se tienen que trabajar esas identificación de tendencias futuras y consecuencias para la educación. No podemos trabajar en una infraestructura X cuando está más apta para un laboratorio que cuando se va a trabajar un taller de emprendimiento. Entonces, en esta parte es también un desafío, porque no necesariamente un laboratorio pueda estar en un lugar específico para una zona que donde necesita son talleres
emprendimiento. Ajustar el rol del docente, la formación docente y el desarrollo profesional para una realidad cambiante. Ya esa parte la trabajamos con la diapositiva que se discutió con relación, cuando el maestro hablaba de la interpretación de las matemáticas con el exponente. Ese ejemplo a mí realmente me edificó muchísimo, porque es lo que realmente necesita el docente, esa formación que pueda estar tanto cambiar de manera interna como de manera hacia el exterior, que pueda reflejarse ese tipo de cambio en esta realidad que tenemos. Mantener la relevancia del sistema de educación formal en comparación con los modelos de la competencia. Y por último, en esta diapositiva, ajuste del propósito, la estructura, el funcionamiento de la escuela a una realidad, rediseñar este sistema educativo actual con relación a esos modelos tradicionales donde todavía no se adaptan. Compañera Yani, tenemos una participación de la maestra Ninoska. Adelante, maestra. Buen día, Yani, qué gusto saludarte. Gracias por compartir tan bonita experiencia. Solo tengo una consultita rápida. Cuando estabas hablando sobre portafolio, creo que entendió, era sobre los docentes, es como una bitácora junto con evidencias, lo que estás hablando que usan allá, que lo usan los estudiantes. Bueno, ellos realizan... Los docentes, gracias. Sí, realizan portafolios y realmente todos los trabajos que van desarrollando se van documentando en evidencia, pero mucho más que portafolio, también en la manera de cómo ellos se reflejan trabajando sus propios proyectos. O sea, el empoderamiento, cuando están presentando su proyecto, te deja en evidencia todo lo que hacen. De acuerdo a lo que nosotros pudimos ver, en mi caso, tuve la oportunidad de ver algunas carpetas donde la maestra nos presentaba evidencia de los trabajos. Entonces, es como que si fuera una recopilación de esos trabajos ya, pero que sí estaban ponderados a través de esos indicadores que debían lograr. No sé si contesto su pregunta. Sí, Yani, gracias, muy amable. Maestra Yani, tenemos otra participación de la maestra Luisa. Adelante, maestra. Adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Es que tengo una inquietud porque hubo algo que no escuché bien ahorita, y fue cuando usted puso una práctica y fue sobre el almuerzo, que cuando uno fuera a almorzar ahorita, pues, que sí, que sintiera la temperatura de X alimento. Por favor, retroaliménteme ese punto, la relación de esa práctica con la ponencia de estos temas. Sí. Me interesa mucho. Déjame. En Israel se trabaja lo que es se trabajan varias pedagogías. Dentro de este está en inglés. Me ayudan los que son de inglés, porque yo no soy de inglés, pero mindfulness es una pedagogía que se está trabajando para lo que tiene que ver con la conciencia plena. O sea, usted como docente es formado en esta parte. Nosotros le llamamos quizá trabajo de las emociones, pero en esto realmente se enfoca mucho en lo que tiene que ver con la resiliencia, con el trabajo emocional, tanto del docente como del alumno y de los padres, madres y los tutores. Entonces, le decía como práctica que quería que cuando tengan la oportunidad de almorzar, que puedan degustar lo que están comiendo, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones es como conectar lo que hago, mi ser con mi mente, mi cuerpo, o sea, conectar todos mis sentidos. Muchas veces para innovar lo hacemos porque hay una moda,
lo hacemos porque hay una necesidad a mis ojos, no más allá de lo que puedo ver. Lo voy a hacer porque quizás se ve bonito, pero cuando nosotros lo hacemos con conciencia plena de lo que estamos haciendo, pues nosotros podemos degustar realmente si necesitamos o no hacerlo. Entonces le decía, una práctica que nosotros hicimos que me dio de verdad, que me hizo reflexionar y ya lo hago así como de manera rutinaria. Si me voy a tomar un café, yo me degusto el café a ver si tiene mucho azúcar, si no tiene mucho azúcar, si está muy fuerte, si está muy soso. Entonces le decía, me gustaría que hagan esa práctica, que cuando usted vaya a comer, que se siente, vea si está fría, si está caliente, si el agua está salada, si está dulce, porque es como cuando tú te conectas a ver realmente si vale la pena o no hacer un cambio, si yo debo de soplar o no la comida, si debo de echarle un poquito más de sal, si en realidad me estoy comiendo eso, pero era realmente lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Eso mismo pasa con la innovación. Para yo poder crear, yo necesito sentarme a reflexionar. Para yo crear cambio, necesito saber si vale la pena. Claro, los errores son importantes porque partiendo del error yo voy a hacer modificaciones para la mejora. Entonces, a eso me refería. Pues fíjese, cada día más estoy convencida de que para uno aprender y luego enseñar, ciertamente no podemos oír, sino más bien escuchar. Exactamente. Me enseñó algo maravilla, extraordinario. Muchas gracias, mi querida. De verdad, muchas gracias y excelente. Gracias a usted. Sí. Gloria a Dios. Maestra, en una oportunidad, maestra Yani, en una oportunidad, conforme vaya avanzando su presentación, para ver si nos responde la pregunta que nos hacen ahí, ¿cómo fue el convenio que tuvieron con Israel para poder asistir? Ya no sé si lo tenga contemplado usted dentro de su presentación. Al final, no lo tengo contemplado, pero al final sí le puedo responder. Sí. Gracias. Bien, entonces dentro de este modelo que se trabaja dentro de estos desafíos que ya mencionamos, que se resume en esta palabra en inglés, que como le dije que soy malísima para el inglés por ahora, pero tengo que aprender inglés. Eso fue algo que aprendí por allá, porque realmente me dio bastante brega comunicarme. Pero gracias a Berenice, a María y Miquella, que siempre estaban ahí auxiliando a uno. Estos aspectos organizativos que se resumen en liderazgos y valores, planificación y organización, como mencionaba, la infraestructura tanto física y tecnológica no es lo mismo una infraestructura para una necesidad que como para otra, y de eso lo que quizás están aquí en sala, que son directores o parte del equipo de gestión, pueden dar fe y testimonio que a veces quieren desarrollar un proyecto, pero la infraestructura del centro no le aporta, ni tampoco la conectividad. Los principios pedagógicos que se resumen también en esta diapositiva con relación a lo que se ha planteado, está la personalización, colaboración, informalización, localización, adaptabilidad y la autointegración. Y estos aspectos pedagógicos que tienen que ver con los contenidos y planes de estudio, habilidades, prácticas de enseñanza y prácticas de aprendizaje y evaluación. Y dentro de todo esto, los entornos y oportunidades que son encantadores, o sea, que nos pueden captar, tanto humano, organizacional, común, físico y tecnológico. Algo que a mí me llama mucho la atención es que, no sé, una pregunta y no para que me contesten, pero cuando usted está planificando su trabajo, ¿usted lo hace para usted o lo hace para el alumno? Eso es algo que yo creo que debemos reflexionar sobre esa pregunta, porque quizá usted pueda decirme que sí, pero en una reflexión profunda, cuando usted
planifica, usted está planificando en base a cómo usted aprende. Y realmente muchas veces ahí es que viene la situación de discusión interna, porque usted dice, bueno, yo aprendí de tal manera, si yo le puedo enseñar a mis estudiantes, pero entonces ya esa generación quizá va más avanzada que la de nosotros. Entonces ahí entramos nosotros también en tener que adaptarnos nosotros a los estudiantes y que los estudiantes puedan adquirir lo que nosotros queremos enseñarles. Más que la palabra enseñar, es como poder instruirlo para que ellos aprendan algo significativo para la vida. Ya casi finalizando, dentro de las recomendaciones que dan, es que la pedagogía orientada al futuro ofrece un enfoque innovador para la iniciación de experimentos y desarrollos pedagógicos. Los desarrollos anteriores surgieron principalmente de las necesidades locales y fueron resaltados por los directores de las instituciones educativas y luego aprobados por el sistema educativo sobre la base de criterios tales como que también abordaba el desafío, la innovación, la viabilidad para la distribución y la implementación práctica. Estas son de las cosas que esas redes de centros educativos que tienen esa autonomía toman en cuenta para presentarle al Ministerio de Educación para que sea, para poder estar aprobada. También se consideran los principios de la pedagogía orientada al futuro, que proponen un enfoque sistémico para la iniciación del desarrollo, tanto a través de los laboratorios y la investigación, como a través de los departamentos de desarrollo escolar. Los principios sirven como una brújula de todo sistema para su definición y preparación de acuerdo con las tendencias futuras que se han identificado. El papel de la división, o sea, el Ministerio de Educación y esta división ID, que tiene que ver con qué es iniciativa y experimento, examinar la idoneidad de los principios de la pedagogía orientada al futuro y proponer direcciones óptimas al respecto de para el sistema de educación. Ellos en este párrafo más adelante proponen que los empresarios deben de involucrarse en estas formulaciones incubadoras, o sea, este pequeñito proyecto se debe de incubar, se debe de hablar con los empresarios para que ellos puedan apoyar estos trabajos y se puedan dar de la mejor manera. Nosotros vimos un proyecto presentado por estudiantes que tiene que ver con el transporte y cómo prevenir el calentamiento global a través de energía limpia. Y vemos cómo sus estudiantes de secundaria a nivel internacional ganan premios, pero es porque tienen una autonomía en cuanto a su aprendizaje, pero también maestros comprometidos que se esfuerzan por darle la oportunidad al estudiante a que cree. Y otra cosa que me llama mucho la atención fue que había un grupo de estudiantes que también creó una app para valorar a aquellos docentes, porque muchas veces nosotros creemos que estamos muy bien, pero ellos dijeron, bueno, como hay estudiantes que a veces no quieren participar por una situación o les da vergüenza que se den cuenta que se queja del maestro, pues ellos crearon una app donde podían evaluar al docente y entonces el docente con esos resultados mejoraba sus prácticas. Y eso para mí de verdad que me fascinó. Otra de las recomendaciones para crear un sistema de apoyo para el modelo. La siguiente es una serie de recomendaciones de acuerdo con las 8 áreas que mencionaba que tienen que ver con las tendencias que presenta la OCDE en el 2012, aquí como se lo menciono, también, que no lo voy a leer por asunto de tiempo, pero que ahí ustedes lo tienen, pero también centrarse en los principios propuestos que permitirán en el sistema educativo que adopte los modelos y adquiera las habilidades necesarias para un funcionamiento óptimo en entornos futuros complejos, dinámicos, ambiguos y de desconocido. Los 6 principios orientados al futuro se combinan para crear una influencia unificada y cohesiva en los aspectos pedagógicos y organizativos. Aquí lo que mencionaba, estos principios pedagógicos
junto con los 8 que presenta los contenidos de las OCDE. Hasta aquí nuestra intervención y de verdad muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Le pido disculpas por la rapidez, así que tuve, pero no quería faltarle a su tiempo y gracias de verdad. Tenemos otra pregunta por aquí, aparte de la que le había comentado. Dice, un segundo, dice, ¿cómo concibe Israel la combinación de constructivismo y conectivismo? ¿Es aún vigente la visión del constructivismo? Ellos tienen más que ver con el constructivismo que con el conductivismo, porque ellos más que conducir, ni siquiera se utiliza, o sea, cada vez que decíamos maestro, decían el nombre, tienden más a ver del docente como un facilitador de estrategias para el aprendizaje. No sé si Sandra, si me está en la sala. Ellos, cada vez que decíamos maestra Judith, maestro Ezequiel, y cada uno de los que pasaba por la sala con cualquier taller o conferencia siempre hacía lo mismo. Cuando íbamos a los centros educativos también. Emplean el término de aprendizaje significativo, y este aprendizaje significativo alude a lo que tiene que ver con esta parte de construcción. Sí, perdón, Yani, a esa parte hay que tener pendiente que en Israel usa mucho lo que es el emprendurismo. O sea, los niños lo que crean, lo que hacen es en un futuro les sirva de validez y desde ya ellos puedan obtener beneficio de todas aquellas cosas que ellos crean desde la escuela. ¿Entiendes? Porque por esas apps que ellos crean, esos programas de invención o todo lo que hacen, ellos les sacan beneficio económico a cada cosa o sea, que es una educación basada en el empleo. Sí, en el empleo. Ellos preparan para la empleabilidad. Por eso incluso la tasa de desempleo es de un 4%, imagínense. ¿Están compartiendo pantalla o no? Ay, veo ahí. Ok, ya. Ahora platíquenos cómo lo hicieron para ir a Israel. Una pregunta que hacían también ahí. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar trabajando con un proyecto que tiene que ver justamente con innovación desde el ministerio. Ellos nos ofrecieron la oportunidad de ir a capacitarnos y nosotras, ni corta ni perezosa, pues dijimos, sí, necesitamos ir a conocer qué nos van a ofertar allá en Israel. Y más de una agencia que tiene mucho tiempo ya trabajando con este tipo de temas. Ellos trabajan tanto temas de innovación como también de seguridad ciudadana. O sea, perdón, Yani, que nuestra invitación fue a través de la Embajada de Israel a la Embajada Dominicana. Entonces la Embajada Dominicana le hizo la invitación al Ministerio de Educación. Como nosotras nos encontrábamos trabajando un proyecto de innovación, el director de modalidad académica consideró que nosotros éramos la más indicada para ir a conocer de esa experiencia, porque ya estábamos trabajando en la elaboración de ese proyecto de innovación. Así fue que pudimos ir a Israel. Sí, hay una página que a través de Instagram que se llama Matcha, y también de la misma agencia de Israel, que si usted desea puede suscribirse y cualquier curso le puede llegar esa notificación, usted puede aplicar, porque habían personas de Ecuador y de Colombia que le llegó la notificación, no necesariamente recibieron la invitación directa de un ministerio de educación, pero sí pudieron a través de esta agencia llegar hacia Israel.
Bueno, repite la página. Ajá, Ya. le voy a... Ajá, Compártela por el chat. Sí. sí, perfecto. Entonces esperemos que para la próxima andemos por ahí mexicanos y colombianos y Sí. hondureños y de todos los países donde está la ría. Pues muchas gracias, compañeras. Gracias, Sandra. Gracias, maestra Yani. Aquí se confirma lo que yo les comentaba en un principio, ¿no? El potencial que hay en la red. Hoy, igual les decía que terminamos con esta serie de Espacios de aprendizaje. esta serie de espacios de aprendizaje. Esperemos que ya posterior a nuestro encuentro se conviertan en algo ya permanente, ¿no? Permanente, porque hay mucho que compartir, hay mucho que estar aprendiendo todos de todos, y pues esta es la riqueza de las redes. Bien, maestra Sandra, usted nos interesante lo que nos compartió, el tema de innovación, cambiar, mejorar, crear. Todos estamos convencidos que el maestro siempre está innovando, ¿no? El maestro siempre está innovando. A veces me ha pasado a mí que yo veo maestros y que no se dan cuenta de que están haciendo cosas interesantes, porque lo único interés que tienen son sus propios alumnos, que salgan adelante ellos. Pero ¿saben qué? Aquí entramos en otro tema también interesante: cómo sistematizar. De repente estoy innovando, estoy creando, estoy modificando, pero ¿cómo voy a sistematizar? De ahí entramos en otro asunto, que también a veces el maestro solamente le interesa eso, su alumno, ¿no? Y cuando ya entramos al tema de sistematizar, dice, caray, a veces no tiene tiempo, a veces no tiene interés, a veces no tiene los elementos, a veces diferentes situaciones que dice, pues ¿para qué? No, o sea, solamente me interesa que mis alumnos aprendan, solamente que me interesa que mis maestros modifiquen su práctica de acuerdo a su función en la que se desempeñen. Pero bueno, aquí la ventaja que tenemos en la red, que todos estamos muy comprometidos, tanto a innovar como esta parte de sistematizar. Entonces, por parte del nicho de sistematización, les agradecemos, maestra Sandra y maestra Yani, a todos, a ustedes dos especialmente, por la oportunidad que se dieron de compartirnos el tema de innovación y también la experiencia de Israel. Y el nicho de sistematización, por ahí elaboramos el siguiente. Voy a permitirme una plantilla propuesta. ¿Me confirman si se visualiza? Sí, señor. Una plantilla propuesta precisamente para esto. Dice el título, bueno, aparte del texto del octavo encuentro: plantilla para sistematizar el proyecto de innovación. Ya estamos innovando, pero ahora, ¿cómo voy a sistematizar? Es una plantilla muy sencilla que nos permite orientar ya todo el trabajo que se está haciendo, que se ha realizado y está en proceso, y posiblemente ya concluyendo en algunos casos. ¿Cómo voy a sistematizarlo? Hicimos esta plantilla tomando en cuenta algunas características que se solicitan en la convocatoria. Me voy a permitir leerla. Elementos que apoyan para sistematizar el proyecto de innovación: el título del trabajo, línea temática en la que se inserta, nombre y apellido de él o los participantes, afiliación institucional, correo electrónico, celular, especificar si es investigador, docente, estudiante de grado o posgrado. Va el resumen, debe incluir una pequeña reseña del problema y fundamentación relevante de la metodología y los resultados, las palabras clave, entre 3 y 5 palabras. Va la introducción y el cuerpo del trabajo, que aquí hay que especificar diagnóstico que se realizó, es decir, cómo estaba la situación inicial del problema, la situación que se quiso mejorar, características del contexto escolar y social, agentes clave, es decir, hacia quién va dirigido mi proyecto de innovación. Recordar que estamos en diferentes funciones. Hay quien puede dirigir su proyecto de innovación a alumnos, hay quien lo puede dirigir a docentes, hay quien lo puede dirigir a padres de familia, hay quien también lo puede dirigir o lo está dirigiendo a maestros en formación, los estudiantes normalistas. ¿Y qué componentes, qué fases se incluyeron en su proyecto de innovación? Hay que conceptualizar algún contexto teórico, ¿sí? Una fundamentación teórica de nuestro proyecto, y especificar el elemento innovador. Ahorita nos daban a muchas
tips, muchas ideas sobre estos elementos que pueden ser elementos tecnológicos, elementos de evaluación, elementos materiales, elementos, etcétera, 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 ¿sí? Descripción de las actividades realizadas, cuál fue el proceso de acompañamiento, cuál fue el proceso que realizaron los docentes, la evaluación y, claro, aquí los resultados obtenidos. ¿Cuál es la situación actual o final del problema? Situación actual en caso de que el proyecto se siga implementando, o final si ya quedó concluido el proyecto de innovación. Y por aquí tendríamos también algunas conclusiones. A conclusiones tenemos, dice, son reflexiones en torno al impacto de la innovación primeramente para resolver el problema o la situación. Número uno, que es lo esencial, pero también algunas inclusiones en este proyecto de innovación, en qué me sirvió para la mejora de mi práctica docente. Y también cómo sirvió para la mejora de los aprendizajes. Dos aspectos importantes que siempre los trabajamos, lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje. De igual manera, ¿no? El impacto en el ámbito educativo. Y sugerimos también, en conclusiones, algunas recomendaciones de mejora de la innovación. Lo que yo implementé, esta innovación, ¿cómo puede mejorarse? Quizás lo implementé yo, pero durante la práctica no tuve oportunidad de aplicarlo al 100%. ¿Cómo podemos mejorar mi propuesta de innovación? Y igual, de manera en conclusiones, propuestas para la implementación en otros contextos. Es lo que pondríamos en el tema de conclusiones. Y también, pues, lo que no debemos olvidar, nuestras referencias bibliográficas. Sería esta la plantilla sencilla que estamos proponiendo. Nosotros, por parte del nicho de sistematización, vamos a mandar esta plantilla a través de los coordinadores de cada país con alguna descripción un tanto breve de cada uno de estos elementos que van en el cuerpo y las conclusiones, que sería básicamente esto. Entonces, sería eso lo que tendremos que presentar para complementar la presentación de las compañeras. No sé si hay algún comentario. No, mi profe, solo agregar que va a ser compartido a través del Classroom, ¿no? Porque ahí es donde tenemos la comunicación directa con cada uno de los nichos. Y pues al igual que la plantilla que se propuso hace 8 días para los proyectos de investigación, que esperamos pues que ya la estén aplicando, todo el material de estos espacios de aprendizaje ha venido siendo compartido ahí en el Classroom. Entonces vamos a tener todo, y bueno, el formulario de asistencia que está compartiendo el maestro Mauricio, para que por favor lo diligencien sin falta. Sí, también agregar, sí, gracias por la aclaración. También nos faltó aquí el elemento de qué bibliografía se utilizó para elaborar esta plantilla, ¿sí? Por ahí tenemos algunos referentes teóricos, alguna plantilla, por ahí lo vamos a agregar en la parte inferior, que se tomó en cuenta alguna plantilla, otra plantilla para sistematizar proyectos de innovación, y se tomaron alguna bibliografía que nos orienta sobre cómo sistematizar, ¿sí? Entonces serían estos dos puntos nada más. Levantó la mano un compañero, el maestro Hernando Arrieta, adelante. Gracias, muy amable. Sí, entiendo de que esta plantilla es como especie de una estructura para vaciar los contenidos del proyecto que se iría a presentar allá en México. Sí, así es, maestro. Sería la plantilla, como usted lo menciona, que da estructura a los trabajos, y esa es la que se enviaría previamente para que lo valore el comité que se va a conformar. Sería lo que se estaría trabajando a nivel integrante de la RIEP, como maestros que no pertenezcan a la RIEP, pero que envíen sus trabajos. Gracias. Bueno, ahí yo quisiera hacer cierta aclaración, que me parece muy importante la pregunta del maestro Hernando, porque a través de los espacios de aprendizaje que especialmente las maestras Goretti y la maestra Lili nos han compartido, es importante tener en cuenta que todos los nichos vamos a presentar 2 ponencias. Una ponencia para el Congreso de IDEICE, que es el Congreso Virtual en República Dominicana, que se va a llevar a cabo en diciembre
que es virtual, pero que su cierre de recepción de ponencias es en septiembre. Y la otra ponencia va a ser presentada y llevada a México en nuestro 8º Encuentro Internacional RIEP en México. Estas plantillas que hemos compartido hace 8 días para los proyectos de investigación y el día de hoy para los proyectos de innovación son para el trabajo escrito y ya como para el proyecto escrito, porque recuerden que nuestro ideal es publicar. Entonces es necesario, ustedes saben que la ponencia de todas formas es un resumen, ¿cierto? Entre comillas, un resumen más corto del proyecto de investigación o el proyecto de innovación. Entonces sí hay que hacer la diferencia ahí entre lo que vamos a presentar en la convocatoria de ambos eventos, el Congreso IDEICE y el Encuentro de RIEP, y los documentos ya de nuestro proyecto de investigación y de nuestro proyecto de innovación, que son para publicar en revistas indexadas y obviamente para nuestro libro de RIEP, que nosotros pues obviamente estaremos dando más detalles frente a eso. Eso sí es importante como tener en cuenta esa diferencia. Sí, gracias, Dali. Gracias. Entonces, maestros, sería lo que tenemos para la sesión de hoy. No sé si hay algún otro comentario. Por aquí tenemos mensajes. Felicitaciones a las maestras, Sandra, la maestra Yani,